Menos mal que el que no me caía soy yo. Antes de meditar en la palabra de Dios, siguiendo lo que ya estuvimos hablando en la mañana, quisiera recordar dos cosas. La primera es que el domingo es a la noche, los bautismos a las 7. Y les voy a recomendar que sean puntuales, porque si llegan 7:30 tal vez se estén ya perdiendo casi todos los bautismos. Porque como hay bautismos, hay cena, hay predicación y hay algo especial. Yo dije que el domingo que viene por la noche va a ser una reunión que no se dio en la historia bautista de toda la tierra. Este culto va a tener algo que usted me va a tener que decir, pastor, la verdad es que usted dijo algo que es cierto. Pasó algo que no pasó en ningún culto. A través de toda la historia de las iglesias bautistas, renovadas, no renovadas, ortodoxas, equilibradas, o como usted la quiera llamar, ni desde el 1200, antes de la reforma de Lutero, como son los anabatistas, hasta nuestros días. No hubo un culto como el que usted va a disfrutar el domingo. Y ustedes recuerden que cuando yo digo algo, no agrando, ni achico, lo justo. El domingo que viene a las 7 empezamos un culto que no se va a olvidar jamás y que usted va a ver que va a ser un culto que tiene algo que nunca se vio en una iglesia ni bautista, ni de otra denominación, ni católica, de nada. Solamente se va a vivir el domingo que viene aquí. Y no es... No, eso ya sería... Recuerden lo que estoy diciendo, para que el domingo me digan al final de la reunión, porque quiero que me lo digan, porque cuando digo algo está mal, enseguida me salen ahí los tapones de punta, pastores. Bueno, ahora quiero que el domingo me digan cuando salgo, pastor, tenía razón. Va a vivir algo que nunca vivió. A las 7 en punto empezamos el domingo que viene. Y lo segundo, por lo cual ya oró Mari Castro, el pastor Biondi, pastor de la iglesia, y Marta, su esposa, hace 7 años y un poquito más, o 8, hicieron o empezaron los trámites de adopción por Michael. Y mientras estaban en Mendoza, todos los años tenían que ir a renovar esto que era la adopción. Cosa rara, ¿no es cierto? A veces le dan adopción a cualquiera. Y a una familia como la familia pastoral que está pastoreando nuestra iglesia, los tuvieron 7 años, más de 7 años. Y ellos tuvieron que salir de Mendoza para venir a pastorear aquí. Y la primera noticia que recibieron, después de haber abandonado su lugar, sus hijos, su familia, en obediencia al Señor, la primera noticia que recibieron fue: a partir de ahora Michael va a tener el apellido Biondi. Dios es fiel. Creer, o como dice el refrán, reventar. Bueno, hay muchos que van a reventar, pero gracias por los que creen, porque ellos recibirán, ellos alcanzarán la misericordia de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Y lo digo para los que allá están arriba, ¿no? La palabra de Dios se cumple. Acá están los más viejitos, allá están los más jovencitos. Sepan, chicos, que esto es realidad. Cuando uno es fiel, cuando uno se propone obedecer a Dios, Dios se predispone a bendecir la vida. Y la bendición de Dios es algo que no se deja esperar, es algo que te alcanza en el momento oportuno.
no cuando uno quiere, en el momento oportuno. Y en esta noche quisiéramos seguir el don de lenguas 2. Así lo titulé, porque esta mañana hablamos el don de lengua 1. Bueno, esta mañana algunos salieron contentos, otros no tanto, porque evidentemente yo hablé de un solo tema del don de lenguas. Es que no podía en poco tiempo abarcar todo y evidentemente hay muchas cosas que van a quedar colgadas. Pero tengo que hablar de estos temas porque me parece que es pertinente para la iglesia de hoy hablar de aquellas cosas que en algún momento trajeron rispidez, en algún momento trajeron discordias y desencuentro aún entre los mismos bautistas. La realidad es que el don de lenguas es algo, como vimos esta mañana, que está en la Biblia. No es un invento de algún iluminado. No es algo que a alguien se le ocurrió decir y entonces, bueno, dale nomás, total, ¿qué más da? Vimos cómo el don de lenguas empezó en un momento oportuno y empezó con la iglesia. Pero Jesucristo, y cuando yo hablo de Jesús, hablo de Dios. Y esto tenemos que tenerlo muy en claro, porque la palabra de Jesús fue palabra directa de Dios. Porque cuando uno lee el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cuando uno lee a Isaías, cuando uno lee hombres iluminados por Dios, sin lugar a duda hay una pluma personal también, pero cuando uno escucha lo que transmitieron los testigos de lo que escucharon de la boca de Jesús, es lo mismo que decir lo hemos escuchado de la boca de Dios, porque nosotros creemos en la Trinidad. Y cuando yo hablo de Dios, hablo del Padre, hablo del Hijo y hablo del Espíritu Santo al mismo tiempo. Algo que debemos entender. No es que cuando yo hablo de Dios solamente hablo del Padre, no. Cuando hablo del Padre hablo de una de las personas de nuestra Trinidad a la cual adoramos. Y cuando yo hablo de Dios, hablo de los tres al mismo tiempo. Un solo Dios. Jesús, Dios, habló de esto del don de lenguas. Y lo leímos como en Marcos el Señor Jesús le dice a sus discípulos que los iban a conocer. ¿Por qué? Porque iban a hablar en lenguas. Y también dijimos de todo esto que la palabra lenguas y nuevas lenguas, como Jesús dijo en el griego llamado kainos, y no la palabra neos, sino la palabra kainos, significaba lenguas ya existentes, no lenguas raras, lenguas nuevas para los apóstoles, que eran hombres del vulgo, hombres comunes, hombres sin letras. Por eso es que cuando los escuchaban hablar, los eruditos de su tiempo tenían que reconocer que cuando hablaban con denuedo era porque habían estado con Jesús. Y era la influencia de ese Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en sus vidas, que los hacían predicar con denuedo, con poder, como si hubiesen sido hombres instruidos a los pies de los mejores maestros de su época. Y entonces en este momento Jesús le dice, ustedes van a hablar lenguas que no conocen, que no han estudiado, pero que sí otros conocen, porque son los idiomas maternos de esas personas. Y así pasó. Lo que Jesús prometió se cumplió cuando Pedro se levantó y dijo, hermanos, yo quiero hablar de este Jesús al que vosotros matasteis. Yo quiero hablar del autor de la vida. Yo quiero hablar del mismo Dios encarnado. Yo quiero hablar del Mesías, del cual Isaías hacía referencia. Y dice que la gente que estaba allí, que hablaba otros idiomas, y que a veces balbucearía el hebreo, pero no el arameo, porque el idioma de Pedro era el arameo, escuchaba en su propio idioma lo que Pedro hablaba. Yo no sé si es que Pedro habló griego
latín o algún idioma conocido de la región, o simplemente Pedro hablaba el arameo y los que escuchaban en su idioma. Sea de una manera o sea de otra, el milagro se cumplió. El don de lenguas se verificó. Y no solamente pasó allí, sino que también pasó en los otros 3 hechos que relata el libro de Hechos. No es una redundancia, lo que estoy diciendo, cuando Cornelio o cuando aquellos que eran discípulos de Juan hablaron lenguas, manifestando que también habían recibido el don del Espíritu Santo. Pero hay otra también, y acá me meto, ¿no? Y yo quiero que cada uno de ustedes escuche y no quisiera ofender en ningún sentido ni nada que se le parezca. He orado mucho para tratar este tema. Es un tema delicado y la verdad es que hay que tratarlo con mucho respeto al tema y a los que lo viven. Yo dije esta mañana que hay muchas personas que hablan en lenguas y que la experiencia de una persona, no soy quien yo para decir si es cierto o no es cierto. Las experiencias son experiencias. Y tal vez haya aquí en medio nuestro personas que hablan en lengua. No tal vez en la lengua esta que hablamos esta mañana, el don de los idiomas. Ya casi hoy no es necesario. Y lo que yo dije esta mañana es que cuando Dios se propone algo o cuando Dios da un don a alguien, lo da con un propósito. Dios no da un don porque sí, sino que si Dios te dio un don, es porque Dios quiere cumplir contigo ese don para un propósito específico. Y en aquel entonces no había traductor como ahora. A veces yo voy a internet ahora y como no sé nada, ni castellano, castellano, digo, miren, porque a mí me dicen, no, ahora tenés que decir español, no es más castellano. Bueno, cuando yo estudiaba era castellano, claro, hace tiempo allá a lo lejos. Y entonces lo entiendo, y está en inglés y entiendo menos. Y entonces hay un traductor que me lo traduce en el momento. Y a veces estoy escuchando a algún predicador que habla en otro idioma y abajo tengo un recuadrito que dice subtitulado. Y ¿saben? Elijo mi idioma. O sea que hoy eso del don de lenguas que pasó en Pentecostés no es necesario, salvo en algún lugar, en algún momento específico. Por eso es que hoy no necesitamos de ese don de lenguas por el cual el Pedro habló y en ese momento se convirtieron 3.000 almas a Cristo. Pero hay otro don de lenguas que solamente lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Algunos me han dicho que están en otros lugares de la Biblia y yo me he tomado el trabajo minucioso y no he encontrado en todo el Nuevo Testamento otra mención al hablar en lenguas que lo que dice el apóstol Pablo. ¿Está bien? Salvo, ya hablé de Hechos y hablé esta mañana. No voy a hablar ahora. Y el apóstol Pablo lo trata con mucha delicadeza. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia que tenía un montón de dones. O por lo menos ellos se creían que tenían un montón de dones. Bueno, no sé si sí o no, pero la realidad es que el apóstol Pablo les escribe una carta que no me gustaría que me la escribiera a mí. No es una carta precisamente amorosa, no es una carta precisamente de elogios, sino que es una carta de corrección, de exhortación. Y el apóstol Pablo lo está haciendo con mucha delicadeza. Y él les está diciendo con respecto a los dones, qué es lo importante y qué es o cómo se manifiestan los dones que vienen directamente de Dios. Y él empieza así este tema de los dones
y especialmente les habla por el don de lenguas. ¿Y por qué por el don de lenguas? Yo me pregunté, porque yo soy un preguntón bárbaro. Y yo me gusta estudiar la Biblia preguntándome y tratando de investigar. Yo creo que esta es la manera de escudriñar. Yo le decía en la clase de bautismo a los chicos la palabra escudriñar y me miraban todos, ¿qué dijo? Bueno, estudiar es escudriñar. Así se estudia la Biblia, preguntando. Y no es pecado preguntar, no es pecado investigar, al contrario, ayuda al crecimiento personal de cada uno. Y entonces yo me preguntaba por qué el apóstol hacía tanto hincapié en esto del hablar en lenguas. Porque él habla de todos los dones. Sin embargo, va al grano y apunta al hablar en lenguas. Porque en realidad, si yo tengo el don de profecías, ustedes saltan la vida. Bueno, yo no lo tengo, pero supuestamente si lo tuviese, lo tiene, por eso lo tiene Biondi. Dios hace bien las cosas. Si yo tuviese el don de predicar, ustedes mismos lo dirían. No tendría que decir yo tengo el don de profecías. ¿Por qué? Porque cada vez que yo estoy profetizando, predicando, que eso significa profetizar, ustedes estarían absortos. Acá hubo un gran predicador que se llamaba Samuel Lieber, que predicaba desde este púlpito. Para mí es un honor compartir, no, pero tomar el púlpito que un día tenía Samuel Lieber. Y entonces es algo que está a la vista. Si yo tengo el don de sanidad, también está a la vista. Nadie lo puede reprochar porque vienen los enfermos y se curan. Y ustedes saben que nuestra iglesia tiene el don de sanidad. Porque hay hermanos que oran y ustedes han sido testigos de que hay hermanos cómo se han recuperado milagrosamente. Que tenían cáncer de columna y no andamos divulgándolo. Y se han curado. Cáncer de mediastino y se han curado. Problemas difíciles, enfermedades complicadas. Y los mismos médicos tuvieron que decirles, mire, no queda otra respuesta a esta curación, es un milagro. Pero está a la vista, no se puede negar. Y así cada uno de los dones de los cuales habla el apóstol Pablo, el don de profecías, el don de enseñanza, el don del apostolado y todos los demás dones están a la vista. Pero cuando llegamos al don de lenguas, claro, estos hermanos de la iglesia de Corintios, se ve que había algunos embusteros, como en todos lados, ¿vieron? Y entonces tal vez algunos hermanos sí tenían el verdadero don de lengua. Y ellos pensaban que por tener el don de lengua iban a estar por sobre los demás. Porque siempre el hombre tiene esa tentación, ¿vieron? No sé por qué. Yo valgo más que vos. Mira, yo estoy acá, vos estás ahí. Yo estoy arriba. Yo soy mejor. Y tal vez esto de el hablar lenguas espirituales les habría hecho pensar que los demás, al escucharlos, los tomarían como personas espirituales, como grandes cristianos. Y la realidad es que el don que Dios da a sus hijos no es por mérito de que tú seas más o mejor cristiano que otro. Ya lo vimos domingos anteriores, que Dios reparte los dones cuando Él quiere, como Él quiere, y en el tiempo que Él quiere. No es un premio a tu espiritualidad. Dios da el don con un propósito para que sea cumplido. Por lo tanto, si yo hablo lenguas extrañas, angélicas, celestiales, no por eso yo soy más
ni mejor que ninguno de ustedes. Tal vez yo sea menos espiritual que muchos de ustedes. Pero en ese tiempo no se entendía así. Y entonces, sumido por esa vorágine de poder, esa necesidad de ser visto que muchos hoy todavía tienen, buscaban estos dones, porque creía que en estos dones estaba el Espíritu Santo. La realidad es que el don es puesto por el Espíritu Santo, pero el don no habla de que estás lleno del Espíritu Santo. Ahora después vamos a ver, estar lleno del Espíritu Santo es otra cosa. Pero leamos lo que dice Corintios, así no los aburro. Y dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, y lo voy a leer en dos versiones. La Dios habla hoy y la famosa, común y tradicional amiga nuestra, la Reina Valera. Y dice así el apóstol Pablo: hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones. Y la Reina Valera dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo primero que el apóstol señala es que Dios no quiere que sus hijos sean ignorantes. No quiero que ignoréis. Ignorar es el que no sabe, el que no está seguro de lo que cree, el que no tiene certeza de las cosas. El apóstol les está diciendo que Dios quiere que ellos no sean ignorantes, sino que sepan qué es lo que están viviendo. Como hablamos esta mañana, no ser ignorantes de la palabra que Jesús usó, nos dio tanta visión, nos aclaró tanto el panorama. Bueno, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas para darnos esa visión, para que no seamos ignorantes, saber las cosas, definir en qué creemos, para que eso que está definido en nuestras vidas sea de bendición y no de tropiezo. Por eso la pregunta que yo hice esta mañana es la misma pregunta que voy a hacer en esta noche. Si usted tuviese que decidir entre su experiencia espiritual y lo que la Biblia enseña, ¿cuál de las dos elegiría? ¿Con cuál de las dos se quedaría? Seguramente, si usted es un buen cristiano, muchos me lo dijeron a la salida, con la primera opción seguro que no. Sino que nos quedaríamos con lo que la Biblia nos enseña. Por eso que el apóstol dice: sepan, aprendan, no sean ignorantes, cómo es bueno vivir, qué es lo que las Escrituras nos enseñan. Tengan cuidado para que no crean cualquier cosa, para que no venga cualquier profeta falso y les enseñe cosas que en la Biblia no están. Pero como tiene el don y la elocuencia en su hablar, los puede maravillar y ustedes, al desconocer, ir tras ellos y perderse. El apóstol les está diciendo esto a los corintios: no sean ignorantes. Cuando escuchen algo, vayan a la palabra. No importa que se lo haya dicho el pastor, ya que no está, no digo nada, Alejandro Biondi, ni el pastor fulano de tal. Ustedes vayan a la Biblia y cotejen que lo que han escuchado sea lo que la palabra de Dios ratifica y enseña. Y eso es lo que le está diciendo a los corintios, que maravillados, vaya a saber por qué estaban yendo detrás de teorías y prácticas que no eran de Dios. Lo segundo que el apóstol le dice en este capítulo 12, lo encuentro en el versículo 7. Dice: Dios da a cada uno prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Es decir, los dones que Dios da no son para uno, sino que Dios los da para bien de su iglesia. Dios te dio un don, no es para que te lo guardes, no es para que digas: ¡ay, qué lindo, mirá el don que yo tengo! ¡Ay, qué bien que me hace a mí! ¡Ay, cómo lo disfruto!
sino que es para que los demás disfruten del don que Dios te da. Cuando solamente lo disfrutás vos, cuidado, dice el apóstol, porque si Dios te lo dio, es para bien, dice, es para provecho de todos. La pregunta es, ¿te dio un don Dios? ¿Es de Él realmente? Si es de Él, es de provecho para la iglesia. Pero si no es de provecho para la iglesia, pensalo. ¿No será algo humano en lo cual tú te esfuerzas para ver si logras, vaya a saber qué? Cuando Dios te da un don, es para que ese don lo uses para bien de su iglesia. Lo tercero que yo encuentro, vamos rápido porque el tiempo ha pasado, está en el versículo 11. Y el apóstol le dice que Dios da según su voluntad. Es eso que yo ya dije al principio. Dios da como quiere, cuando quiere y como quiere. El apóstol dice, pero todas estas cosas las hace con su poder, el único y el mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. ¿Sabes? Si tú no tienes un don, yo te digo, no te entristezcas. Hay muchos que se culpan, y yo he hablado con muchos que me han venido a decir, pastor, yo estoy triste porque no tengo ningún don. La realidad es que todos tenemos por lo menos uno. El tema es saber descubrirlo y saber trabajar con ese don. Pero es verdad que hay algunos que tienen poquitos, uno solo, y no tienen estos dones que tenían los corintios, no tienen el don de la lengua. Bueno, mejor que algunos no lo tengan. Se ríen porque algunos saben de lo que estoy hablando. No tengo el don de sanidad, no tengo el don de profecía, de enseñanza. Y entonces algunos manipuladores dicen, si no tienes el don de lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Tremenda mentira, tremenda manipulación. Todo aquel que diga esto no es de Dios, y lo digo con la autoridad que la palabra de Dios me da. No porque tú no tengas el don de lengua, tú no tienes el Espíritu Santo en tu interior. Tú tienes el Espíritu Santo porque el don de Dios en Cristo Jesús hace posible que aquellos que creen en Cristo sean sellados por el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo es haber creído en el amor de Dios. Tener el Espíritu Santo es haber recibido el don de Cristo Jesús, que vino a esta tierra, sufrió y murió para que tú tengas el don del Espíritu. Todo lo demás es un agregado, todo lo demás es un bonus extra que Dios todavía te da por misericordia, no porque lo merezcas. Por lo tanto, no permitas que nadie te diga, tú no tienes el Espíritu Santo porque tú no tienes el don de lengua. Tú no tienes el Espíritu Santo porque tú no tienes el don de sanidad. No permitas que nadie te diga lo que la Biblia no dice. Cuando alguien viene y te dice eso, tú tienes que responderle, yo tengo el Espíritu Santo en mi interior porque tengo esa realidad, esa vivencia, ese testimonio que la palabra de Dios me dice que si soy hijo de Él, fui sellado por el Espíritu Santo. Y esto es lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios. No tienen el Espíritu los que tienen dones, todos tienen el don del Espíritu Santo. Lo otro que el apóstol les dice es en el versículo 28, él les dice, Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles. Fíjense que él está hablando ahora irónicamente a estos que creen que el don o los dones son lo que hablan de la espiritualidad del cristiano. Y entonces él le dice, Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas,
En tercer lugar, maestros. Y luego personas que hacen milagros y otras que curan enfermos o que ayudan. Fíjense, que ayudan. Y a veces cuando pedimos, necesitamos ayuda para que alguien vaya a cuidar, para que haya cosas simples, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a hacer eso yo? Yo soy el pastor. Yo no puedo ir a cuidar a alguien que está enfermo y pasar una noche con él. Esto es para los que, mi señora diría, para los pichi. Los que ayudan también es don de Dios. El apóstol Pablo realmente me maravilla a mí. Me sorprende cada vez que lo leo. Él dice, los que dirigen, es un don dirigir, no cualquiera puede dirigir la reunión. Y a veces pretendemos dirigir la reunión y no hemos sido agraciados con ese don. Y tenemos que reconocerlo. Ahora, si hemos sido agraciados con ese don, reconozcámoslo y pongámonos en manos de los ministros para que también podamos bendecir a la iglesia. Los que hablan lenguas, así termina. Y yo dije, ¿por qué lo habrá puesto primero, segundo y el último los que hablan lenguas? Y yo soy medio malo, digo, lo puso como el furgón de un tren de carga, el último orejón del tarro. ¿Por qué será? Bueno, precisamente porque es el único don que tú no puedes determinar si es cierto, si es verdad. Porque yo puedo empezar a hablar y ustedes no saben de lo que yo estoy hablando. Y ustedes no saben si yo estoy mintiendo, realmente tengo ese don. Es cierto que muchos lo tienen, pero es cierto que muchos mienten. Y entonces el apóstol le dice, si tú tienes el don de hablar lenguas angélicas, y la verdad que no sé por qué son angélicas, esto viene por mí, olvídense, una herejía. Ustedes saben que a mí me gusta esto de las herejías. La verdad es que yo no encuentro en toda la Biblia que los ángeles, ¿cuál era el idioma de los ángeles? Porque cuando presentaron al niño Jesús, los pastores entendieron lo que cantaban y lo que le decían. Cuando se le presentó a Zacarías el ángel para anunciarle que iban a ser Juan el Bautista, o tendrían el don de lenguas, no sé, hablaban la lengua de uno. A Moisés le habló la lengua que Moisés hablaba, a Abraham le habló la lengua que Abraham hablaba, y a cada uno le habló de acuerdo a lo que ellos entendían. Así que yo no sé cuál es el idioma angelical, pero bueno, digamos que hay un idioma angelical. Yo no lo comprendo, son cosas que no se comprenden. Entonces el apóstol dice, si tú tienes ese don, no está diciendo que no, pero está diciendo si lo tienes, no edificas a nadie. Por lo tanto, tenlo para ti y tenlo en relación con tu Dios. Porque es un don que Dios te dio para que tú te puedas relacionar de una manera diferente con Él. Es una experiencia personal, es una experiencia íntima, es algo que no hay que divulgarlo, que no hay que decirlo, hay que vivirlo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña y eso es lo que yo quería en esta noche comunicar a la iglesia. No hagamos alarde de las cosas que no hay que hacer. Vivamos según lo que la Biblia nos enseña. Vivamos en el culto ordenadamente. Que cada uno entienda lo que el otro está diciendo. Para que si alguien entra y escucha, entienda y se llene junto con nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo les está queriendo decir a los hermanos de Corintios. Pero saben, parece que los hermanos de Corintios no entendían. Y entonces el apóstol tiene que ser un poco más duro. Y él termina este capítulo 12 y empieza el capítulo tan conocido, el capítulo 13, diciéndoles lo siguiente: mas yo os muestro un camino más excelente. Y él entonces empieza a describir el camino del amor. ¿Sabes? El don de Dios en la vida del hombre es su amor.
El don preferido de Dios es el amor, porque Él es amor. Y Él quiere poner su ser, su espíritu en tu interior. Por eso es que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no es cuando habla en lenguas, no es cuando tiene el don de sanidad, no es cuando tiene el don de profecías. Uno está lleno del Espíritu de Dios cuando tiene el don del amor. Y ustedes me dicen, ¿y cómo se muestra esto? El apóstol no da puntada sin hilo, no deja nada al azar. Escribiendo a los Gálatas les dice en el capítulo 5 que el don de Dios, el amor de Dios, tiene fruto. Si tú realmente estás lleno del Espíritu Santo, tú tendrás el amor, y el amor se manifestará en fruto. ¿Y sabes cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo, que es el amor, es la paz, es el gozo, es la benignidad, es la bondad, es la mansedumbre, es la templanza, es la fidelidad. Contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley. Yo quisiera que en esta noche cada uno de los que aquí estamos podamos gozar del don de Dios, podamos vivir el amor de Dios, que ha de traer paz en tu interior, más allá de las adversidades, más allá de los conflictos y de las tormentas. Aquellos que tienen el don de Dios tendrán paz, porque el fruto del Espíritu es la paz, es la paciencia cuando las cosas se tardan, el tiempo pasa y yo no veo lo que estoy necesitando. 9 o 8 años tardó Alejandro y su esposa en ver lo que hoy están viendo. Hubo paciencia en la vida de nuestros pastores. Ellos esperaron y Dios premió. Eso es vivir el fruto del Espíritu Santo. Eso es vivir el don de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Por eso, si estás esperando que tu hijo se entregue a Cristo, si estás esperando aquellas cosas que tal vez estás anhelando para bien de los que te rodean y no los ves, el fruto del Espíritu es paciencia, hermano. Sigue orando, sigue clamando, que el Espíritu Santo un día premiará tu vida. Paz, paciencia, y así podemos seguir. Fidelidad. Fidelidad es que Dios crea en ti. Ser fiel es decir que Dios te mire y diga, en este me puedo fiar. Eso es ser fiel. Dios es fiel porque nosotros podemos fiarnos en Él. Pero como Él es fiel, Él reclama, porque su don trae en tu vida lo mismo que Él es. Él es fiel y tú también. Yo te pregunto, ¿Dios puede decir de ti, con este o en este me puedo fiar? Porque es fiel. Todo eso lo trae el don de Dios en tu vida. Son cosas que aparentemente no se ven, pero que yo te puedo asegurar que Dios sí lo ve. Y Él premia, Él da recompensa. Por eso, anímate en esta noche. Y dile, Señor, yo no entendí lo que el pastor dijo, que el don de lenguas, que el don de sanidad, que en tantas cosas, pero sí he entendido que tú me amas y quieres poner tu amor en mi vida.
para que yo viva en paz, para que yo viva en paciencia, en benignidad, en bondad, en fidelidad, en templanza, en mansedumbre, para que pueda vivir el don del Espíritu en mi vida. Y yo quiero vivir eso. Y yo ahora quiero decirte, Señor, entra en mi vida. Dame el don del Espíritu Santo para vivirlo, para disfrutarlo, pero también para bendecir a otros que todavía no lo tienen. ¿Habrá alguien aquí que tal vez no tenga este don? ¿Habrá alguien que está reclamando este don a Dios? Si es así, yo quisiera que me acompañe en la oración que yo voy a hacer. Si tú estás necesitando de ese don en tu vida, haz la oración junto conmigo. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a presentarnos delante de Dios. Vamos a pedirle que Él llene nuestra vida del don del Espíritu Santo, de su amor y de su perdón. Señor, muchas veces había escuchado sobre tu amor, pero hoy he entendido que debo recibirlo. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tú llenes mi vida de tu presencia, para que pueda disfrutar del verdadero don, para que pueda disfrutar de tu amor y de tu presencia. Señor, yo abro mi corazón a ti, creyendo que tú eres fiel y harás en mi vida lo mejor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quedamos con las cabezas inclinadas y yo quisiera saber si hay alguien que por primera vez ha hecho esta oración. Yo quiero orar por aquel que lo ha hecho. Solamente levante ahí donde está su mano. Yo quiero orar por usted. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo sé que es difícil, es un compromiso para toda la vida. Señor, gracias por esta alma que sensible a tu llamado ha respondido en humildad. Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo la llene, la reconforte y ella pueda vivir en el don precioso, en el don de tu amor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, y que realmente podamos vivir como iglesia los dones del Espíritu Santo, pero por sobre todos ellos, el don del amor de Dios. Escuchamos un posludio mientras meditamos en esto que hemos escuchado y luego sí nos retiramos, nos saludamos y nos retiramos. Dios bendiga esta semana en cada uno de ustedes.